Buenos días. Dios los bendiga a todos. Feliz inicio de mes. Que la divina providencia te sustente en cada momento, para que nunca te falte casa, vestido y sustento. Y el último día de tu vida, los santos sacramentos. Septiembre, primero de mes, que la Santísima Trinidad provea tu necesidad y que te dé todo lo necesario para todo este mes hasta el final de él. Bendecidos sean. Hoy estamos celebrando en este día primero del mes de septiembre a San Gil, monje en el siglo VII. Bendiciones a todos los hermanos que por nombre Gil llevan, que por nombre Gil tienen ese conocimiento. Que Dios los bendiga abundantemente en el Señor, que el Señor sea misericordioso con todos los que hoy cumplen años, con todos los que hoy tienen específicamente su día de su santo Gil. Bendiciones. Escuchamos esta alabanza y nos preparamos para la vida de los santos y el Evangelio del día. Bueno, pues continuamos después de esta alabanza. Nos disponemos al Señor en este primer día de mes. No se nos olvide, hoy día comienza el mes de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gil o Egidio significa
Los dos nombres son en la misma derivado. Egidio significa el que protege y es protegido. Viene del ejida, que era una piel de cabra que protegía, resguardaba. Una crónica del siglo X cuenta que San Gil lo siguiente: era natural de Atena, en Grecia, y se dedicaba por largo tiempo a la más ferviente oración y obtuvo del Espíritu Santo el don de la sanación. Un día en pleno invierno se encontró en la calle con un paralítico muy pobre que titiriteaba de frío. Se puso a orar con él y luego le regaló su chaqueta de lana. Y sucedió que al colocarla con tal chaqueta al paralítico se quedó curado de su enfermedad. Con esto aprendió Gil que el gran poder que tenía ante Dios la oración hecha con fe y las ayudas que se dan a los pobres es grandemente la misericordia de Dios. Vendió entonces las muchas posesiones que tenía y dio el dinero a los pobres, y él se dedicó a orar y a meditar en las Sagradas Escrituras. Estando un día dedicados a orar por horas y horas, de pronto oyó los lamentos de un pobre hombre, el cual lo había mordido una serpiente venenosa y se retorcía en medio de atroces dolores, hinchándose de manera alarmante. El santo se le acercó, le pidió que tuviera mucha fe en el poder y el amor de Dios, y después de orar un buen rato junto a él, le impuso las manos y el otro se deshinchó y quedó curado. Otro día, estando en el templo, un hombre poseído por un demonio empezó a dar gritos desaforados. Gil se le acercó y se dedicó a orar a Dios por él, y el espíritu malo, dando un enorme grito, se alejó y dejó al otro en paz. Pero estas sensaciones físicas y espirituales empezaron a complicarle la vida, porque todo el mundo lo buscaba para pedirle que orara por enfermos y poseídos de malos espíritus, y les rendía muchos honores como un gran santo, con grave peligro de que él se llenaba de orgullo. Dispuso entonces alejarse e irse a vivir a un sitio solitario dedicado a orar y a la meditación. Se subió a un barco en Atenas y se fue hacia Marsella, en Francia. Durante el viaje estalló una horrible tempestad. Él reunió a los pasajeros y marineros y se dedicó a rezar junto con gran fe, y la tempestad se calmó. Luego, al llegar a Marsella, se hospedó en la casa de una mujer muy piadosa y de pronto oyó un grito angustioso. Preguntó qué era y aquello, y la buena mujer le contó que era su hijo, que padecía de espantos dolorosos por la artritis. Gil se le acercó, le invitó a orar con gran fe, le impuso las manos pidiéndole la intercesión del Espíritu Santo, y la enferma quedó curada. Ante esta noticia empezaron a llegar muchas personas a pedirle curaciones, y él se retiró a una región deshabitada nuevamente junto a un río a dedicarse a la oración. Y allá, en esa soledad, encontró a otro monje de ese mismo país, Grecia, ya anciano y muy especializado en la oración y en la meditación, y bajo su dirección logró Gil hacer grandes progresos en el modo de orar y de meditar. Los campesinos de los alrededores, al conocer la presencia de los dos santos monjes, empezaron a llegar a pedirle oraciones y a conseguir maravillosas curaciones. Gil decía siempre que todo se debía únicamente a las plegarias del anciano maestro introductor. Pero un día llegaron unos campesinos a pedirle la sanación de un enfermo grave, y el monje anciano que estaba ese día
Por allí Gil le rogaba que aguardara y que el otro llegara, pero ellos le decían que confiaban en la oración y de su don de sanación de Gil. Al fin, ante tantos riesgos, le impuso las manos, rezó con mucho fervor y el enfermo quedó completamente sano. Este hecho maravilloso hizo que se extendiera su fama por toda la región y él, ante el peligro de una demasiada popularidad, se despidió de su anciano amigo y se fue a orar a otra región más solitaria y alejada. Y sucedió que allá donde Gil se fue a vivir no había casi nada de comer. Tercera vez que se retira. Un día permitió Dios que llegara junto a una cueva una cabra, el cual le hizo amiguísima del santo y durante mucho tiempo le proporcionó leche y muy saludable para su alimentación. Pero sucedió que un día el jefe político y militar de esta región estaba de cacería en esos montes y sus perros persiguieron forzosamente a la pobre cabrita. Esta alzó al correr a gran velocidad hasta la cueva donde el monje estaba en oración y los cazadores al verla entrar allí dispararon una flecha. El santo lanzó el brazo para proteger al animalito, pero la flecha se le clavó en la mano. Al llegar el jefe de la expedición quiso curarlo de sus heridas, pero él respondió: déjame así, que esta herida me sirva para pagarle a Dios mis muchos pecados. Y tal herida le acompañó desde entonces hasta su muerte, y le servirá para pagar pecados propios y ajenos. El jefe de aquel se encariñó mucho por San Gil porque le parecía que era un verdadero hombre de Dios y empezó a llegar a visitarlo y a pedirle consejos y le ofrecía montones de regalos, pero el santo nunca aceptaba. Al fin, un día, ante tanta insistencia para que recibiera algún obsequio, el monje le dijo: una vez de darme regalos a mí, en vez de darme regalos a mí, más bien gasta tu dinero en conseguir un gran convento para los jóvenes que quieran llegar a ser santos. Lo lograrán conseguir. El otro le pareció formidable idea y le ofreció construir allí un gran convento, pero con la condición de que Gil fuera el superior de esa comunidad, y tuvo que aceptar y fue ordenado sacerdote, y empezaron a llegar jóvenes de muchas regiones bajo la dirección del venerable penitente. Hacía admirable progreso de santidad por varios siglos. Fue famoso en Francia el convento de San Gil. Un día fue a visitar a un jefe militar que había cometido un gran pecado. Durante la misa el santo sintió que Dios le comunicaba que aquel hombre debía de arrepentirse de esa gran falta. Al terminar el santo sacrificio, lo llamó aparte y le contó lo que Dios le había comunicado. El otro se echó a llorar y exclamó: ese pecado me venía atormentando por muchas veces. Gracias, Padre, porque me libra de esos remordimientos. El santo le dio la absolución y el otro se fue lleno de paz y alegría. Otro día sintió que una voz le decía: el primer domingo de septiembre te irás al reino eterno. Empezó a prepararse con mucha oración y mucho arrepentimiento de sus pecados y dándole gracias a Dios por tantos favores recibidos. Y así sucedió. El primer domingo de septiembre se quedó como dormido en la tierra para despertar en el cielo. A la Edad Media había muchas peregrinaciones a visitar la tumba de San Gil en el convento de su mismo nombre. En el mundo hay muchos más de 1000 parroquias que llevan el nombre de este santo, el patrono de los tullidos, de los mendigos y de los que son moribundos por las serpientes. Que el Señor nos conceda muchos más el don
de la sanación. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Gil. Creo que no tenemos imagen. No tenemos imagen de San Gil. Hoy, pues día de las Sagradas Escrituras, el Señor nos habla sobre este tema, de la cual este santo varón con las oraciones y con el encuentro de la confianza en el servicio, se puso a hacer la obra y la voluntad de Dios. Bueno, pues hermanos, bendiciones a todos los Gil, a todos, pues femeninas no hay, en verdad, que Dios las bendiga. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y él, poniendo las manos sobre cada uno, lo fue curando de las enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: también tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy nos habla el Señor sobre el tema de la sanación y de la liberación. Son dos temas muy, muy distintos, pero a la vez casi juntos como el eslabón, pero muy distintos. La sanación y la liberación, pero a la vez van hilados como un eslabón bien engranado, bien embonado. Aquí escuchamos que Jesús salió de la sinagoga, de la cual es el proceso de predicar. Y estaba yo hace un rato en mi oración en la mañana pidiéndole al Señor el espíritu de la convicción, como escuchamos en la vida de San Gil. Ese proceso de la vida de San Gil como espíritu de convicción es tener ese espíritu de entrega, decidido en la oración personal, decidido en ese sentido congruente de tu intimidad con Dios. Por eso mismo, cuando nosotros vemos esa situación, ese encuentro que solamente lo concede el Espíritu Santo, yo no puedo ser amigo profundamente de Maggie Mancor, de Alfonso Blanco, de Cereli Rivera o de Rocío Peralta o de Blandi, si nosotros no tenemos una afinidad. Eso lo concede Dios. Por eso mismo, cuando nosotros estamos proclamando la palabra de Dios, o cuando yo voy haciéndome amistad de ti, o tú vas haciéndote amistad de mí, vamos encontrando diferentes etapas de relación y de comunicación en confianza. Aquí Jesús tiene ese encuentro en la sinagoga continuamente, y eso es lo que el Señor nos invita a que tengamos una continuidad. Hoy iniciamos el tema de la semana de las Sagradas Escrituras, y hoy te voy a invitar en el nombre de Jesús a que proclames la palabra de Dios en voz alta en tu casa y proclames un capítulo cada día, aunque realmente si tú ejercitas
3 días a la semana, 5 capítulos por día, yo ya hice mi cálculo. En el mes de septiembre tú acabas de leer 3 evangelios. Sí, el lunes el evangelio de San Juan, el martes Marcos, el miércoles Marcos y el viernes Mateo. Marcos, Juan, Marcos, Juan y Mateo. Lunes, miércoles y viernes. Con esos 3 días, 5 capítulos por día. 5 capítulos por día. El lunes Juan, el miércoles Mateo y el viernes Marcos, como tú lo quieras ordenar. Cuando tú acabaste los lunes, acabaste el evangelio. Cuando tú acabaste el martes, acabaste el evangelio. Cuando tú acabaste el viernes, acabaste el evangelio de cada uno de ellos, de acuerdo a conforme yo lo hice la vez pasada en un programa, y todos los cálculos me salieron así como te lo estoy diciendo, porque esto ya lo ejercitábamos varias veces allá en la parroquia de Cardel. Hoy no lo pude hacer, me desmoré, me atrasé, me engenté, mi programa lo saqué, pero no lo puse en práctica. No lo convoqué por ese tema de la pandemia. Nada más estamos haciendo el rosario, aunque pudiera haber sido nosotros 1 hora antes de la misa leer las Sagradas Escrituras. Bueno, pues eso no se pudo hacer ahorita aquí, se me pasó, se me fue el santo al cielo. Y bueno, pues hoy que tenemos ese caminar, hermanos, pues yo te lo pongo al costo a ti. Cuando esto te lo estoy indicando es cuando Jesús sale de la sinagoga y entra a la casa de Simón, y él mandó, dice aquí, mandó con energía a la fiebre: en el nombre de Jesús yo te lo ordeno. Esa energía, esa fuerza, esa firmeza es convicción. Por eso mismo aquí vemos 2 momentos. Jesús manda con energía a la enfermedad y la enfermedad se va. Esa se llama sanación. La enfermedad que está deteniendo la salud de una persona, y es la fiebre de la suegra de Simón. Y se sana, escúchalo bien, se sana la suegra de Simón. Y la suegra de Simón, al levantarse, hace lo que a Jesús le agrada: servirles. Ese es el punto de la sanación. Cuando tú te sanas y no te pones a servir, realmente no estás sanado, porque no te pones a servir. Y aquel que se pone a servir expresa el agradecimiento de donde le vino la salud. Y por eso esta mujer se pone a atender a Jesús, se pone a atender a los suyos de Jesús, y inmediatamente ella continúa la obra. Al atardecer, en la misma casa de la suegra de Simón, dice, al caer el sol, dice la palabra de Dios, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos, escucha bien, sobre cada uno, imponiendo las manos a cada uno, le fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y él les ordenó enérgicamente que se callaran. Segundo término, enérgicamente. Escucha el primer término. Dice, mandó con energía, con fuerza a la fiebre, y aquí dice, les ordenó enérgicamente: cállense. Este segundo punto se llama liberación. Y por eso mismo, cuando hay un ente distinto al que debe de habitar en ti, que es memoria, entendimiento y voluntad, cuando tú tienes coherencia de pensamiento y de acción, eres tú. Cuando no hay coherencia de pensamiento y de acción, es el otro.
¿Y cuándo no hay coherencia, Padre? Cuando la naturaleza de tus instintos, vamos a poner el caso, aquel que ha dejado crecer la lujuria, que no eres coherente, o aquel que ha dejado crecer el alcoholismo y que ya vives bajo los síntomas del alcoholismo y ya no eres coherente. Aquel que vive en un constante sentido de drogas, se droga y queda bien drogadicto, y que ya no es coherente. Aquel que tiene un afán de obsesión por algo o por alguien, ya no es coherente. Entonces, cuando ya no hay coherencia entre tu pensamiento y tu voluntad y tus actitudes y tu etapa, tus incoherencias hacen manifestar que realmente necesitas una liberación. Entonces, pues tenemos que distinguir claramente esa naturaleza que el Señor nos da para que nosotros vayamos viendo que Jesús aquí les imponía las manos y curaba a todos, dice, curaba curando de sus enfermedades, les imponía las manos sobre cada uno. Fíjese qué hermoso ese sentido de personalizar la gracia de sanarte. Le imponía las manos a cada uno y se fue curando de sus enfermedades. De muchos salían también demonios que gritaban, de muchos. ¿Cuántos han de haber sido? Que dice el evangelista Lucas, de muchos. Les imponía las manos a cada uno y le fue los fue curando de sus enfermedades. Plural. De muchos, sigue plural, de muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el hijo de David. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabía quién era el Mesías. ¿Quién era? Que el Mesías era él. Entonces, en ese momento, ya empezamos a distinguir qué es sanación y qué es liberación, donde el Señor nos está invitando a que nosotros vayamos teniendo pues esa coherencia, y esa coherencia yo hoy te voy a pedir al Señor que tengamos esa situación de convicción, como San Gil que cuando se acopló por tercera vez, entrando en 3 veces, huyó de la situación pública porque él no quería que su orgullo, su fama se le subiera a la cabeza, y él no quería más que estar con Dios. Y en la tercera vez, cuando el monje no estaba y los siervos le pedían que hiciera la oración de sanación, ellos confiaban en Gil, y Gil le decía, no, esperen al monje, esperen al anciano que ahorita viene, no, nosotros confiamos en ti, tú hazlo. Entonces, en esa manera de imponer las manos, Gil se daba cuenta de las obras que impera la oración, y él se acercaba a hacer la oración, como cuando en el primer acto que se acercó a hacer oración sobre aquel que estaba titiriteando en el frío, y se le acercó junto a él y se puso a hacer oración, y estando enfermo aquel que estaba titiriteando, la oración inclinado y con esa vehemencia, con esa convicción, cuando terminó la oración le dio su abrigo, lo dejó con el abrigo, y después de darle ese abrigo, ese cobijo, ese enfermo se sanó y se dio cuenta de la obra maravillosa que Dios impera, acompañada de la oración y de la acción, de tal manera que todas estas obras son de Dios. Hoy yo te pido que cada vez que tú veas una convalecencia, no te entregues a darle consejo nada más, entrégate a decirle a papá Dios a su lado, en voz alta, que ella solamente lo escuche o que él lo escuche, y le digas, papá Dios, mira la aflicción de esta amiga, de este hermano, de esta persona que necesita de tu presencia en este momento de tormento, de angustia y de dolor, o de lo que ya sabes que le está afligiendo. Asístenos, Padre Celestial, porque es tu hija. Y cuando ese testimonio se dé,
la obra del Señor se manifestará. Pues eso fue lo que le pasó a San Gil. Hoy te pido en el nombre de Jesús que el Señor se acercó a esta mujer, la suegra de Simón, y en el momento le impuso las manos, dice la palabra de Dios. Jesús, de pie junto a ella, le mandó enérgicamente y desapareció la fiebre. Fíjense, perdón, en la primera sanación es una oración, ¿cómo se llama? Una oración a distancia. Se levantó enseguida y se puso a servirles. Les dice aquí, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella, y Jesús de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre. Es una oración a distancia, pero las demás son oraciones de contacto. Y en la oración de contacto aquí dice Jesús que él impuso imponiéndole las manos sobre cada uno y los fue curando de sus enfermedades. Entonces, aquí escuchamos esa gracia de bendición. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que seas generoso, te acerques o a una oración a distancia o una oración de contacto. No es necesario que le toques la cabecita, no lo hagas. Tócale el hombro en el nombre de Jesús, y ahí quédate. Si en dado caso tienes ese espíritu de confianza con la persona, nada más te quedas ahí en su hombro, y en esa gracia que el Señor te conceda lo que le pidas en la presencia. Entonces aquí escuchamos que todos, dice aquí la palabra de Dios, todos fueron atendidos, fueron curados. Al día siguiente Jesús se fue a un lugar solitario. Está importante esto también. La gente estaba buscándolos para decirle: quédate con nosotros, no te alejes, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también tengo que ir a anunciar el reino de Dios a las otras ciudades. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros deseamos que un hombre nos resuelva las cosas, que la divina presencia de Dios hombre me resuelva las cosas. Y Jesús no se queda. Es la tercera persona de la Trinidad Santa que nos muestra cómo tú y yo debemos de tener ese encuentro con Dios, porque Dios está tan cerca de ti y tan cerca de mí que podemos implorarlo, como la humanidad que Jesús tomó de mí, la humanidad que Jesús tomó de ti. Y cuando la tomó fue para elevarla al Padre, y por consiguiente hacer la misma plegaria y oración que escuchamos de San Gil, que escuchamos del Evangelio más atrás, o sea, más atrás de los años el Evangelio, y más actual en San Gil, aunque fue del siglo, San Gil fue, ahorita te digo qué fecha fue San Gil, del siglo VII, Y bueno, pues Jesús no se queda. Jesús ya te mostró cómo hacer oración de convicción, y después acercarte al convaleciente y hacer oración y tocarlo, y decirle la oración al Señor en la presencia del convaleciente, o del que tiene esa aflicción o ese dolor o esa pena o esa angustia, y acercarte con gracia y fortaleza. Ese es el camino de la oración y de la acción, y dejar que el Señor impere, que el Señor haga su obra de gracia, bendición y santificación. Así pues, hermanos, en este día de San Gil, en este día de la Santísima Trinidad, el Señor te conceda lo que le pidas. En este día que inicia en este mes de las santas y sagradas Escrituras, por los méritos del divino niño te conceda, por los méritos de su divina infancia, hermoso divino niño Jesús, te conceda lo que le pidas por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz de nuestro amado Jesús. Padre Celestial, te pido por todos los que confían en esta labor que se tiene aquí en esta página,
de gracia y bendición, por esta labor que se quiere, porque tú así lo permites, Señor, llegar a los corazones y que ellos reciban lo que necesitan de ti en este día, inicio de la semana. Te pido, Señor, que en el momento de que ellos pongan su Biblia, después de haberla recibido desde el altar hoy en la Sagrada Eucaristía, que la traigan, que la palpemos, que la sintamos y que después nos seamos enviados a las casas, y ellos que lleguen a la casa y que den la entronización de tu presencia santa en las Sagradas Escrituras y la pongan en el lugar indicado del comedor y la paladeen, la lean con convicción en voz alta, la exclamen y la proclamen con gracia y bendición. Por los méritos, Señor, de tu divina infancia, hermoso, divino Jesús, concédenos caminar en tu presencia en este día, inicio de mes, a los pies de la providencia divina. Que el Señor te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. Amén, amén, amén. ¿Qué te cuento, hermano? ¿Qué te cuento? Que el Señor, si me hubiera permitido estar en Cardel, hoy cumpliría 1 de septiembre 14 años. Gracias a Dios, en este mes de mayo, junio, julio, agosto, en este septiembre, en este mes 13 de septiembre cumplo 4 meses aquí. Gracias a Dios. Bueno, pues seguimos el curso, hermanos. Agreguen sus intenciones, sus peticiones y seguimos en este caminar de mi Señor en la vida de los santos, en el Evangelio del día. Nos vemos en un momento por la tarde de hoy, en el banquete de la fiesta sagrada, de la Santa y Sagrada Eucaristía. Los invitamos a estar presentes. Bendiciones a todos. Feliz miércoles para todos. Feliz día de la Divina Providencia.